Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esta nueva mañana nos acompañe hoy ya 9 de noviembre del 2022. Con ustedes aquí para compartir un poquito de esa palabra de Dios que necesitamos en nuestro diario vivir. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en este día. Así que vamos a colocarnos en la presencia en la oración colecta que corresponde en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que tú te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te represente, te ame, te siga y guiado por ti, alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9, 11, 16, 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica, porque por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua, los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un latigazo de cordeles y echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas. Les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo aquí, no conviertan un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron de sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura San Pablo nos habla de que nosotros somos el templo y la casa de Dios, templo del Espíritu Santo. El celo santo se ve reflejado en el Evangelio de San Juan cuando convirtieron el atrio del pueblo, del templo, en un tema como un mercado persa, ¿no? Había que cambiar las monedas para la ofrenda porque venían de otras regiones y no tenían las mismas monedas, dependiendo de la región que venía, y ahí estaban los cambistas. También muchos de los judíos que iban a ofrecer al templo su sacrificio, pues a veces ya no lo llevaban desde sus parcelas, sino que lo compraban ahí en el templo. Antes lo llevaban desde sus fincas, sí, el cordero, las palomas, todos los animales que se podían ofrecer en el altar, ¿no? Para el perdón de los pecados y en acción de gracia. Ya no se podía hacer. Y el pueblo se dedicó más que todo a hacer prácticas exteriores, ¿no? Dejó de preocuparse por el tema espiritual, dejó de preocuparse por su relación con Dios.
más bien estaba, y por eso en muchas ocasiones a los fariseos y a los saduceos, a los maestros de la ley, les llamaba la atención y les decía sepulcros blanqueados, ¿sí? Porque por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro no había cuidado. Y lo que el Señor nos pide hoy en día, más que cuidar nuestros cuerpos, que Él no se opone a ello, por el contrario, por ser parte de la casa del Espíritu Santo, es cuidar nuestro interior, ¿no? Entonces, es cuidar esa relación con Cristo. Por eso se dice que se pueden cometer muchos pecados por fuera del cuerpo. Y por eso nos piden el sexto mandamiento en el no cometer actos impuros o en el no fornicar y los actos más que todos que van al tema sexual, pues nos pide de que hagamos eh, una lucha desde Cristo. No una lucha desde nuestras fuerzas, porque pues, nosotros ¿qué somos? Hombres carnales, eso es lo que somos, hombres débiles. Si colocamos nuestras intenciones en la fuerza del Espíritu Santo, que Él está a nuestro favor, pues podremos lograr esa meta. Muchas personas a veces luchando con este tema, cuando caen, se sienten mal, y sentirse mal no pues mal del todo está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un remordimiento, hay un dolor, hay conciencia moral, se entristece el Espíritu Santo. Entonces, claro, hay un dolor, pero no me puedo quedar en ese dolor, tengo que seguir adelante, tengo que levantarme y el único que me levanta es Cristo por medio de los sacramentos, especialmente por el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Que me devuelve otra vez la pureza y la dignidad y restaura pues mis heridas, porque cuando cometemos pecados o faltas contra nosotros mismos o contra nuestros hermanos, nos hacemos heridas, atentamos contra ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Entonces, no puede ser que si yo golpeo la columna de una casa, el resto de la casa no se sienta afectada. Claro que se va a sentir afectada. Entonces, así todos somos partes de esa casa, de esa vivienda, de ese templo, de la casa del Espíritu Santo, que es Dios, es la iglesia. Si quebramos un vidrio de una ventana, pues lógicamente se va a ver feo, por ahí va a entrar el frío en horas de la noche, o el ruido, o si hay una gotera en el techo, entonces vamos a tener la molestia de que se mojen las cosas dentro de la casa. Eso es para colocar un ejemplo de todo lo que sucede cuando algo falla dentro de la casa. Y cuando nosotros fallamos como miembros de ese templo, pues hay una repercusión. Hay una repercusión. Así que pidámosle a la acción del Espíritu Santo que nos ayude para que nuestras acciones no repercutan en otras personas, específicamente, ¿no? Que nuestras acciones no terminen haciéndole daño, ni creando dolor, ni angustia, ni sosiego a otras personas. Porque yo pienso que la única deuda, como dice San Pablo, es una deuda de amor que debe existir entre nosotros, pero siempre para hacernos el bien, ¿no? Y no para causarnos daño o dolor o sufrimiento con acciones inadecuadas e incorrectas. Ya saben, este es un tema para reflexionar. Aquí lo colocamos delante de su presencia para que lo mediten, para que lo piensen. Queridos hermanos, ya saben, es don Andrés López en YouTube. Suscríbanse, denle like a la campanita para que les llegue la notificación. Oren por mí, se los pido para poder seguir haciendo esta labor apostólica. Yo oraré por ustedes, oré por mi familia, por mis hijos, sigo en las intenciones con ustedes. Oramos por las necesidades de los secuestrados, presos, enfermos, desplazados por la violencia, ahorita los que sufren la inclemencia del clima, especialmente con el invierno. Muchas personas han perdido sus hogares, sus casas, sus cultivos, su sustento económico, y muchos han perdido la vida también. Oremos por los que han partido de este mundo a la presencia del Padre.
Oremos por las almas del purgatorio para que alcancen ese grado de santidad y puedan interceder por nosotros. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Que tengan un bonito día en el Señor.